Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Como siempre, me emociona mucho estar aquí con ustedes hoy, y tengo un tema que estoy seguro que les va a interesar y mucho. Hoy vamos a sumergirnos en un misterio, un secreto, una bomba que sacudió el mundo del entretenimiento turco y que aún hoy sigue dando de qué hablar. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos formaron una pareja soñada para muchos y que protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos años, Love is in the Air o Senkalkap. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Qué hay detrás de esa declaración secreta que nadie esperaba? Si eres de los que aman el drama, los chismes, las historias de amor y desamor, y por supuesto, la farándula turca, este vídeo es para ti. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para intentar desentrañar la verdad detrás de esta relación que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de emociones y secretos, quiero pedirles un favor enorme: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, análisis y chismes del mundo del entretenimiento. Además, activar la campanita de notificaciones les asegurará que no se pierdan ninguna novedad. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bueno, ahora sí, pongámonos serios. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para quienes no estén familiarizados con ellos, déjenme darles un breve resumen. Hande es una actriz turca muy popular, conocida por su belleza, su talento y su carisma. Kerem, por su parte, es un actor también muy reconocido, con una trayectoria impresionante y un atractivo que enamora a cualquiera. Juntos protagonizaron Love is in the Air, una comedia romántica que contaba la historia de Eda YLDZ, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un empresario exitoso que le cambia la vida. La química entre ellos en la serie era palpable y rápidamente, los fans comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Y las especulaciones no tardaron en confirmarse. Hande y Kerem efectivamente iniciaron una relación amorosa que fue celebrada por sus seguidores. Fotos, vídeos, declaraciones, todo parecía indicar que estaban profundamente enamorados. Eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad para muchos. Los veíamos juntos en redes sociales, en eventos, compartiendo momentos felices. La imagen de Hande y Kerem parecía inquebrantable. Pero como suele suceder en estos casos, la historia no duró para siempre. Después de un tiempo comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación. Noticias contradictorias, fotos que parecían indicar distanciamiento, y finalmente el anuncio oficial de su separación. Fue un shock para muchos fans, que veían en ellos una pareja estable y llena de amor. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? Aquí es donde entra la declaración secreta que mencionamos en el título del vídeo. Y por supuesto, la especulación y los rumores se dispararon. Hubo todo tipo de teorías, infidelidades, diferencias irreconciliables, presiones mediáticas. Las redes sociales se inundaron de comentarios y análisis, intentando descifrar lo que había sucedido. Una de las teorías más populares, y que de alguna manera resuena con el título de declaración secreta, es que Kerem, en un momento dado, habría hecho una declaración que, según algunos, fue clave para el fin de la relación. Se dice que esta declaración, aunque no fue pública en el sentido tradicional, sí llegó a oídos de Hande y supuestamente marcó un punto de inflexión. Ahora es importante aclarar que no existe una confirmación oficial de esta declaración. Es decir, no hay una grabación, un comunicado formal, o una entrevista donde Kerem admita haber dicho algo específico. Lo que tenemos son rumores, chismes y diferentes versiones que circulan en el mundo de la farándula. Pero, ¿qué pudo haber dicho Kerem? Las especulaciones van desde comentarios sobre la vida personal de Hande, hasta críticas sobre su carrera, o incluso, supuestas diferencias en sus aspiraciones futuras. Algunas fuentes, y repito, son fuentes no oficiales, mencionan que Kerem, en un momento dado, expresó cierta preocupación por la exposición mediática de Hande, y cómo esto podría afectar su vida personal y profesional. Otros rumores apuntan a que Kerem, con su personalidad fuerte y directa, podría haber hecho comentarios sobre decisiones profesionales de Hande que no le gustaban. Hay quienes incluso sugieren que la declaración se relacionó con la familia de Hande, o con ciertos aspectos de su vida privada.
Es importante destacar que todas estas son especulaciones y rumores, y que no podemos afirmar con certeza qué fue lo que realmente sucedió. Lo que sí es cierto es que tras esta supuesta declaración, la relación entre Hande y Kerem comenzó a deteriorarse. Se habla de discusiones, distanciamiento y finalmente la decisión de poner fin a su romance. Pero, ¿qué implicaciones tuvo esta separación? En primer lugar, el impacto mediático fue enorme. Los fans se mostraron decepcionados, y los medios de comunicación turcos no dejaron de hablar del tema. La noticia de la separación acaparó titulares y generó un sinfín de análisis y especulaciones. En segundo lugar, la separación afectó la vida personal de Hande y Kerem. Ambos tuvieron que lidiar con la presión mediática, los rumores, y por supuesto, el duelo de una relación que en su momento parecía inquebrantable. En tercer lugar, la separación también tuvo un impacto en sus carreras profesionales. Aunque ambos son actores exitosos, la ruptura de la pareja generó una mayor atención sobre sus proyectos y sus vidas personales. Cada paso que daban, cada nuevo trabajo, cada nueva aparición pública, era analizada y comentada en detalle. Después de la separación, Hande Erçel y Kerem Bürsin han seguido caminos diferentes. Hande ha continuado su carrera actoral, protagonizando nuevas series y proyectos. También ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional. Por su parte, Kerem Bürsin también ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha mantenido una vida más reservada, aunque también ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa. Es interesante analizar cómo, después de la separación, ambos actores han tomado caminos diferentes para lidiar con la situación. Hande a menudo ha sido más abierta a compartir aspectos de su vida personal, mientras que Kerem ha preferido mantener un perfil más bajo. Esto ha generado aún más especulaciones y rumores, y ha mantenido viva la llama del interés público en su relación. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Realmente existió esa declaración secreta? ¿Qué papel jugó en la ruptura? La verdad es que, como mencioné antes, no tenemos pruebas concretas. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Hande y Kerem fue intensa, apasionada y muy mediática. Su separación fue un evento importante en el mundo del entretenimiento turco y generó un gran impacto en sus vidas y en sus carreras. La supuesta declaración secreta, en este caso, se convierte en un símbolo de las muchas incógnitas que rodean la relación. Representa los secretos, los rumores y las especulaciones que inevitablemente acompañan a las relaciones de las celebridades. A pesar de que no sepamos la verdad completa, lo que sí podemos hacer es analizar lo que sabemos, leer entre líneas, y tratar de entender qué pudo haber sucedido. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que incluso en las relaciones más perfectas, existen factores externos e internos que pueden afectar su curso. Es también un recordatorio de que en el mundo de la farándula, todo es susceptible a la especulación y al rumor. Las relaciones, las rupturas, los éxitos y los fracasos, son constantemente analizados y comentados por los medios de comunicación y por los fans. En el caso de Hande y Kerem, la especulación sobre la declaración secreta ha añadido una capa más de misterio a su historia. Y aunque no tengamos la respuesta definitiva, podemos seguir analizando, discutiendo y debatiendo sobre qué pudo haber pasado realmente. Así que en resumen, hoy hemos hablado de Hande Erçel y Kerem Bürsin, de su romance, de su ruptura, y de la famosa, aunque misteriosa, declaración secreta que supuestamente aceleró el final de su relación. Hemos analizado rumores, especulaciones y diferentes versiones, intentando descifrar la verdad detrás de esta historia. Es importante recordar que todo esto son interpretaciones y análisis basados en información pública y en rumores. No podemos afirmar con certeza qué sucedió, pero sí podemos aprender de esta historia sobre las presiones mediáticas, los secretos de las relaciones y el impacto que tienen en la vida de las celebridades. Espero que este vídeo les haya gustado. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente existió esa declaración secreta? ¿Qué creen que pudo haber dicho Kerem? Déjenme sus comentarios y opiniones abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Realmente valoro mucho su tiempo y su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora, para finalizar, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó.
Compartan este vídeo con sus amigos, para que también se enteren de este misterio. Y por supuesto suscríbanse al canal. Es completamente gratis y les aseguro que no se van a arrepentir. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.